Cuando empieza la culpa de Donnie Darko? El film está narrado de una manera tal que la pregunta se convierte en el tipo de pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. De hecho, el hecho de que cayera el motor de un avión de pasajeros sobre su habitación y que dicho motor no coincidiera con ningún avión activo es una anomalía que nos hace pensar que ya había sucedido algo antes de que la historia empezara. Roberta Sparrow escribe un libro sobre los viajes en el tiempo, es decir, anticipa a Donnie Darko y su capacidad de ver el destino de las personas saliendo del centro de sus pechos. Por lo tanto, en ese mundo la magia existe, aunque no se explique ni por qué ni cómo. Todo el tema de los agujeros de gusano es solo una excusa, porque el mismo Donnie Darko considera que esos agujeros de gusano tienen alguna relación con Dios. En ese mundo el destino existe, pero aquellos que como Donnie pueden ver esos agujeros de gusano, pueden elegir qué destino vivir. Lo que él alcanza a ver es la muerte de aquellos seres que más aman, su hermanita, su madre y su novia. En un mundo alterno en el que él muere, ellas no mueren, solo sacrificándose a sí mismo puede permitir que ellas vivan. El viejo tema del sacrificio por amor. Donnie está mal de la cabeza, evidentemente, pero con el tema de los viajes en el tiempo y las distintas líneas temporales que se derivan de que un personaje pueda viajar entre ellas, lo que ocurre es que esa locura es cuestionada. ¿En realidad está loco? A diferencia de Fight Club, donde sabemos que Jad imaginó a Tyler Durden, tenemos aquí algo como lo que sucede en American Psycho. No sabemos si ciertas cosas fueron reales o imaginarias, aunque al final nos da a entender que sí que era real la existencia de Fran, el tipo disfrazado de conejo que le habla a Donnie y le decía que cometiera actos vandálicos. Cuando Donnie toma medicamentos psiquiátricos, en lugar de sentirse mejor, se siente peor. Donnie Darko sufre, cree que tiene una enfermedad y se siente culpable por ella. No sabe qué hacer para solucionar lo que le sucede, y sus acciones hacen sufrir a quienes ama. Pero detrás de lo que hace hay una crítica a la moral de su comunidad, una pequeña sociedad burguesa de la clase alta que vive en hipocresía. Como en American Psycho, los chicos del colegio de Donnie son violentos, consumen cocaína y no tienen reparos en ejercer la violencia física. Y algo que resulta bastante llamativo, al principio de la película tenemos un breve comentario en televisión de dos candidatos presidenciales sobre el caso Irán-Contra, una conspiración de la CIA en la que se usó cocaína del cartel de Medellín para financiar grupos paramilitares en Nicaragua. No más a lo largo del film se vuelve a hacer mención al tema, ni a nada que remotamente tenga tintes políticos, excepto cuando Donnie Darko inunda la escuela rompiendo la tubería principal. El acto es visto como una suerte de actividad anarquista anti-institucional. Donnie encarna las contradicciones de un sistema violento e hipócrita en el que las personas son objetos usados para la satisfacción de unos pocos. Y no es una interpretación arbitraria. Jim Cunningham, como representante de la clase alta, con sus libros de autoayuda y fingida bondad, representa a esa élite psicópata que se esfuerza constantemente por vender una imagen de superioridad moral y pureza, pero que esconde crímenes atroces. De hecho, una de las imágenes finales de la película es Jim Cunningham en su cama visiblemente angustiado. Al viajar en el tiempo y sacrificarse, Donnie permite que Jim Cunningham continúe con sus crímenes, es decir, Donnie no solo se sacrifica por amor, se sacrifica para mantener un orden criminal que él no puede destruir, porque cada que lo intenta sus acciones dañan a otros porque el sistema las ve como actos criminales, aunque contribuyan a liberarlo a él y a los demás. Donnie no puede habitar su mundo, no hay un lugar para él, y toda esa rabia que contiene pareciera ser quien pone en peligro a sus propios seres queridos. Cuando golpea el espejo de su habitación está golpeando su reflejo, es decir, está amenazando con matarse. Esa violencia suicida va en la línea de Taxi Driver. La confirmamos cuando Donnie se autosacrifica para salvar a su novia, su hermanita y su madre. El periodo que va de finales de los 90 a principios de los 2000 es un periodo en el que este tipo de películas proliferaron en Estados Unidos. Los Hathaway, American Psycho, Mulholland Drive, Dark City, 12 monos, son unas de tantas películas que exploran la psicosis, obras que nos cuestionan sobre la realidad y nos hacen pensar que tal vez los personajes estuviesen alucinando o viviendo simplemente en un mundo de fantasía. Todas estas obras esconden en su interior una fuerte tensión, contradicciones morales exteriorizadas como violencia. El periodo presidencial de Ronald Reagan, 1981-1989, es el momento en el que está ambientado el fin, es decir, un periodo de profunda hipocresía y violencia desde el capitalismo neoconservador norteamericano. Una escena al inicio del film muestra a un chico en el instituto de Donnie, colegio de ricos,
consumiendo cocaína sin que nadie le diga nada. Las fantasías de asesinato y violación de Patrick Bateman dan el tono de la locura de aquellos años entre los norteamericanos, en especial de los de la clase alta. Lo más irónico del fin es la constante incitación de los profesores del instituto donde Donnie estudia, para que vean la vida con optimismo y abracen una falsa y estúpida felicidad fundada sobre hipocresía y violencia. Por supuesto, del otro lado tiene profesores que le apoyan e incitan a cuestionarse el mundo y la realidad en lugar de ser conformista. Donnie Darko cuestiona el sistema de valores de la modernidad, cuestiona la doble moral y el adoctrinamiento religioso y pro-pensamiento positivo sin crítica. En cualquier caso, si tiene algo de oscuro es cuando se acerca al inconsciente de Donnie, ese espacio de fantasías de destrucción que está encarnado por Fran, el muerto que tiene un traje de conejo. El conejo empieza a hablarle a Donnie justo cuando aparece la falla espaciotemporal, poco antes de que caiga el motor del avión. Entonces, esa falla fue causada por una anomalía física o por una acción de Donnie. En una de las escenas finales, Donnie ataca con un cuchillo la imagen de Fran, el conejo, en su espejo, es decir, se ataca a sí mismo. Por más que quemar la casa del gurú de autoayuda fuese un acto bueno, Donnie hace estas cosas con el rostro visiblemente alterado por la furia que lleva adentro. Normalmente la psicosis implica una desconexión con la realidad y un caer en el propio interior como delirio. No siempre conlleva violencia, pero en muchos casos sí. Y la fuente de la violencia es el silencio o en términos psicoanalíticos la represión. En el club de la pelea, su protagonista también tiene una voz que le habla y que se presenta para invitarlo a destruir elementos del sistema capitalista, como bancos. De hecho, si Donnie no hubiese tenido que sacrificarse para salvar a sus seres queridos y el mundo, no habría seguido destruyendo al igual que Tyler Durden instituciones corruptas. Donnie Darko habla de las contradicciones de la sociedad norteamericana, de su lado más oscuro representado en el gurú de autoayuda y en la profesora conservadora de su escuela. Su sacrificio implica que el mundo no conozca los crímenes del gurú motivacional y que en su escuela sigan manteniendo un orden conservador. Él muere y el mundo se sigue pudriendo por dentro.